Buenos días. Buenos días y muchas gracias por estar aquí en esta rueda de prensa del lunes con el que se empieza la semana política. Una semana que empieza tras un fin de semana de movilizaciones que desde Izquierda Unida, que ha participado en las más de 42 manifestaciones por todo el Estado en defensa de la vivienda como un derecho y que considera un éxito, entre otras cosas, porque es un salto cualitativo con la primera movilización de carácter estatal que se ha producido. Izquierda Unida, como organización federal, pues, ha apoyado y participado en todas sus marchas y, de hecho, tiene, y le anunciamos, una iniciativa que vamos a hacer en los más de 1.500 ayuntamientos en los que tiene representación política en España, para presentar una moción de defensa y creación del parque público de viviendas y de las líneas principales de nuestra política de vivienda, que tiene como protagonismo la planificación pública ante la constatación de un fracaso en la que la vivienda, lejos de atenderse como otros servicios esenciales como sanidad o educación a lo largo de todos estos años, ha estado dejado de las manos privadas. Y es un motivo más, además, estas movilizaciones y este impulso social en el debate de la vivienda, que demuestra la preocupación existente en la sociedad española al respecto, para defender la presentación de unos presupuestos generales del Estado. Consideramos que es un motivo más para introducir, con unos presupuestos expansivos, un nuevo paradigma en la política de vivienda y, por tanto, defender políticas audaces que tienen que acelerarse para que tengan una repercusión e impacto social positivo en los millones de familias que se ven afectados por los precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra. Vivir la vivienda es un derecho y no es un negocio, lo decían las movilizaciones masivas celebradas, y solamente se puede llevar a cabo con una condición previa, que es con una sociedad en paz. Ustedes saben que Izquierda Unida considera la paz como un derecho previo o un derecho síntesis, esto es, un derecho que garantiza el derecho de todo lo demás, ya sea la sanidad pública, por la que también hubo una masiva manifestación en Sevilla para defender la sanidad pública frente a los recortes del Partido Popular y la política de Moreno Bonilla, o el derecho de educación. Pues la paz es la condición previa para que esos derechos se puedan desarrollar. Y en este sentido queremos reafirmar la posición ya conocida de Izquierda Unida y clara con respecto a la política de rearme que ha marcado la Unión Europea. Y es que Izquierda Unida se opone a esa política de rearme, a ese carril que se ha abierto de espiral bélica que, lejos de dar seguridad a Europa, da y va a generar solo inseguridad, como lo refleja el miedo creciente en amplios estratos de la población y el sentido de inseguridad y de expectativa y de falta de expectativas optimistas para el futuro. Queremos decir que estamos y queremos debatir sobre el mejor sistema de seguridad para Europa, y ese sistema está muy lejos del aumento de gasto militar, del envío de tropas o de una política de rearme. Un sistema de seguridad es aquel que dé seguridad por decenios a un continente, entre otros el europeo, basado en un sistema de cooperación democrático y desmilitarizado. Y desde esa visión del sistema de cooperación planteamos la necesidad de la revitalización de dos organismos que tendrían un papel fundamental: la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, y las Naciones Unidas como ese tutelaje de gobernanza mundial que necesita de una renovación en clave democrática, pero que es el que se puede convertir en la mejor garantía de paz y en fortalecerlo el mejor sistema de seguridad. Izquierda Unida va a debatir y va a disputar este modelo de defensa europea. Ustedes saben que el Gobierno tiene previsto terminar de elaborar y presentar la Estrategia Nacional de Defensa a partir de junio y, por tanto, se abren 2 meses cruciales para este debate y sobre todo para impugnar el discurso del rearme como supuesto discurso de garantía de seguridad, que lo único que da es inseguridad y nos aleja de la paz. Por tanto, nosotros desde Izquierda Unida no solo nos vamos a oponer, como lo hemos hecho siempre durante estos casi 40 años en la calle, a toda espiral de corte bélico, nos vamos a oponer también en las instituciones y también nos vamos a oponer dentro del Gobierno. Por eso vamos a utilizar todos nuestros resortes en el Gobierno, en el grupo parlamentario,
del que formamos parte o en la propia sociedad a través de la organización para movilizar en favor de un sistema de defensa que garantice la paz, que dé seguridad a la población y que garantice el desarrollo de una sociedad que dedique sus recursos al concepto de seguridad humana. Y la seguridad humana nos la da el kit de supervivencia en ese ejercicio cínico de agitación y propaganda que han querido hacer desde la Unión Europea. El mejor kit de supervivencia, el que garantiza vivienda con precio asequible, una cesta de la compra que garantice una alimentación de calidad a las familias trabajadoras y un empleo o salud que garantice su atención digna a las personas que la necesitan. Por tanto, queremos decir que contemplamos el debate de un sistema de defensa. Izquierda Unida va a asumir el debate sobre cuál es el mejor sistema de defensa, pero desde luego no va a estar y se va a oponer claramente a este marco que nos quieren introducir de miedo, de inseguridad, de rearme y de prepararse para la guerra y no de prepararse para la paz. Y no es casual, en todos estos movimientos que se están produciendo, iniciativas como la de Hungría de salirse de la Corte Penal Internacional o la conocida de los 5 países de Polonia, Finlandia y los 3 países bálticos de salirse del Tratado de Ottawa de 1997 sobre tratado de minas antipersona. Creo que estamos en una dinámica, en una espiral sobre la que sentimos el apoyo de amplios sectores de la sociedad española, compartimos su preocupación, pero también construimos la intención y tenemos la intención de construir una propuesta de defensa y de seguridad que la da sobre todo una política de cooperación y de paz en Europa, desde Lisboa hasta los Urales. El tercer elemento que queremos hablar es sobre la política de aranceles, la afectación a más de 20.000 empresas españolas, las consecuencias sobre el aumento de los precios y la destrucción de empleo que se puede producir en España. Y también, en ese contexto, consideramos positivo desde Izquierda Unida la visita que hace el presidente Pedro Sánchez a China esta semana. Creemos que son la búsqueda de relaciones comerciales y de cooperación entre iguales las que pueden contrarrestar toda esta espiral de guerra comercial que está viniendo de los Estados Unidos, que se está convirtiendo, como ya lo perciben también las encuestas, en una amenaza para la seguridad en nuestro país. Y en este sentido, una pregunta a la derecha, a la gran derecha, a la derecha hasta ahora clásica y la extrema derecha. ¿Qué papel van a tener al respecto? Vox ya sabemos que se ha quitado la careta y que se muestra bajo la envolvente de patriotismo. Sabemos que no hay otra cosa que ser un esclavo de su amo, seguir la voz de su amo, en este caso de Trump, y en el caso de Feijóo unos días es hombre de Estado y otros días digamos que utiliza la política de garrafón y de gamberrismo dialéctico. Queremos saber en qué posición va a estar porque España necesita una cohesión con respecto a esta política que puede generar un daño irreversible, sobre todo en sectores como los agrarios, con unas pérdidas incalculables en torno al aceite o al vino, y también una posición que nos hace ver que, desde luego, si hay alguien del sector agrario y agroalimentario que todavía tiene confianza en Vox, desde luego nos preguntamos en qué está pensando y en qué mundo vive, porque puede ser la ruina de sectores tan importantes para la economía española, en la que Vox está asumiendo un papel seguidista de Trump. Por último, no nos olvidamos de Palestina. Hoy, 7 de marzo, hay una huelga en Cisjordania organizada por todas las organizaciones y facciones del territorio, en la que quiere levantar la voz precisamente ante el seguidismo del que se ha abandonado su atención comunicativa de Israel con el colonialismo, la práctica colonial sionista de instalación de colonias y la expulsión de la población. Hay movilizaciones y detenciones masivas en la población de Cisjordania, en los campos de refugiados y de estudiantes. Se bombardea a Yemen, Líbano y Siria por parte de Israel, y desde el 18 de marzo más de 1.350 personas han sido víctimas de los ataques del gobierno genocida de Israel. De ellos, solo en Gaza, 490 niños. No podemos abandonar
y la atención y las miradas puestas y la solidaridad y el apoyo puesto en la población palestina. Urge la ruptura de relaciones con Israel, la emisión de sanciones y una invocación al derecho internacional y a que la Unión Europea no mire para otro lado en una doble moral que socava la poca reputación que le queda a la Unión Europea en el resto del mundo. Es necesario que se cumpla el acuerdo que se hizo por la Unión Europea de Asociación Preferente Israelí, que en su artículo 2 establecía que estaba supeditada al cumplimiento de Naciones Unidas, de los derechos humanos, que, como ustedes saben, no lo está cumpliendo desde hace ya mucho tiempo. Desde esa solidaridad con Palestina frente a los ataques de Israel, queremos cerrar estos asuntos en un principio, sin olvidar algo que ha dejado, los 3 asuntos anteriores de los que hemos hablado, ha dejado o arrinconado el debate en nuestro país, un país que es profundamente solidario con la causa palestina y que desde Izquierda Unida nunca olvidamos. Muchas gracias y quedo a la espera de preguntas que consideren oportunas. Hola, buenos días. Nada, vimos que con cada de los rebooking que hay de asistentes a la rueda vamos a utilizar el sistema de levantar la mano y os voy dando pasos según vayáis pidiendo la palabra. En primer lugar, David Cervantes, de Radio Nacional. No escucho nada. Parece que no se escucha. Vamos a dar paso a continuación a Sol, de la agencia EFE. Hola, buenos días. ¿Se oye bien? Buenos días, Sol. Se escucha perfectamente. Muchas gracias. Pues que quería hacer cuestiones por una vez sobre uno de los temas que ha comentado, la llamada guerra de aranceles. ¿Qué respuesta cree que debería dar Europa? Si debería pactar con Estados Unidos, responder con más aranceles. Y por otro lado, sobre el debate de la unidad a la izquierda, que ustedes desde Izquierda Unida siempre han defendido, Irene Montero ya ha aceptado el liderar una candidatura de unidad donde se sube la sociedad civil. No sé, en el caso de Izquierda Unida, ¿quién cree que debería liderar este espacio? Porque también sumar a esos llamamientos, o quién debería decidir, o cómo se debería decidir que se lidere ese espacio, cómo articularlo. Y en las elecciones andaluzas parece que están ya negociando una revisión de esa alianza electoral, también saber en qué punto está. Muchas gracias, Sol. En primer lugar, sobre la guerra de aranceles, ya lo anunciamos en su momento, creemos que la reciprocidad debe ser un criterio que se debe establecer ante el ataque que hace Estados Unidos a las relaciones comerciales y un respeto a los tratados y a los tratados comerciales y a las reglas de juego, pero desde un principio de reciprocidad en la que la Unión Europea no puede lanzar un mensaje timorato ante un estilo matón como el que demuestra Trump en este tipo de decisiones. Ustedes saben que a los matones lo peor que se puede hacer es transmitirle que se tiene miedo y, por tanto, el criterio de reciprocidad debe ser un golpe en la mesa de la Unión Europea para recuperar el prestigio perdido como actor internacional autónomo y sobre esa posición abordar posturas posteriores de negociación si es que va a haberla. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, creo que Estados Unidos no solo no es un socio fiable, sino es un peligro para la paz y creo que el establecer relaciones comerciales y estrechar relaciones comerciales con socios importantes del ámbito internacional de otros continentes son fundamentales para dar sostenibilidad a salidas comerciales y económicas, como es el caso de la aludida reflexión que he hecho de la visita de Pedro Sánchez a China. En segundo lugar, sobre la unidad de la izquierda, ustedes saben que Izquierda Unida lanzó ya desde junio, desde que fui proclamado coordinador, por tanto tenemos unos ciertos, somos quizás los decanos en la propuesta unitaria de la izquierda, estando en la política, es decir, sobre una base programática de mínimos y el respeto de la discrepancia en aquello que no se llegue a un acuerdo, la transformación en un gran encuentro de carácter electoral
en un frente amplio, con todos dentro, sin vetos y con un procedimiento de elección de primarias, y con un proceso político, y esto es muy importante, en la que los partidos están, pero debe ir más allá de los partidos. Es decir, las organizaciones políticas podemos juntarnos, pero no es condición suficiente, sino que tiene que estar implicada un proceso político participativo que retome de nuevo una cierta tensión positiva de esfuerzo de gentes que con carácter individual se incorporen a este proceso político, y sobre esa hoja de ruta la elección democrática de las personas que nos vayan a representar. Y creo que es la hora de la política, y en ese sentido es donde nos situamos muy cómodamente y con una propuesta política clara, que es la que vamos a seguir defendiendo. Y cada organización pues tiene su hoja de ruta, y esa es la que nosotros defendemos. En tercer lugar, con respecto a Andalucía, perdón, Pepe, respecto a Andalucía, ratificar nuestra esperanza en que un proceso que evidentemente tiene que tener unos ritmos más adelantados por el mero hecho de que la posible convocatoria electoral de las autonómicas andaluzas va a ser antes, sin lugar a dudas, que las generales. Lo vivimos desde Izquierda Unida con mucha esperanza. Creo que se está haciendo bien, con discreción, respetando los tiempos de cada organización y teniendo muy claro que debe ser un proceso político que vaya más allá de las propias organizaciones. Y si eso es así, puede ser un nuevo estímulo de ilusión y de esperanza que se construya sobre las bases políticas y programáticas, sobre la cooperación y sobre la oferta de un proyecto transformador para Andalucía que bien falta hace, y en la que, por ejemplo, la manifestación de ayer del sábado pasado tan masiva por el derecho a la sanidad pública es una muestra del gran talón de Aquiles que tiene Moreno Bonilla y el Partido Popular en Andalucía, y del gran debate que puede haber en esa comunidad para afrontar un cambio en el gobierno. Sí, trasladar una pregunta, porque David Fernández está teniendo problemas con el micrófono, y traslado las dos preguntas que le ha pasado por escrito. Apunta en una de las preguntas anteriores y dice que después de poder lanzar ayer Irene Montero como candidata de un proyecto que trataría de aglutinar a las fuerzas de izquierdas, ¿contemplaría Izquierda Unida poder ir en esa candidatura, por un lado? Y la otra pregunta es, ¿se sienten más cercanos a Podemos que a Sumar en el rechazo frontal a cualquier aumento del gasto de defensa o a las políticas del real? Bien, la primera, le digo lo de siempre. Nosotros vamos a estar y vamos a apostar por una candidatura unitaria en la que estemos todos dentro y venga más gente de la que formemos esa candidatura. Por tanto, desde la ausencia de fulanismo en el debate político, nosotros estamos, Izquierda Unida está en la política y va a centrarse en la construcción de una propuesta política que después tendrán sus referencialidades y que será sobre un método profundamente democrático, que no es el elegido a dedo por nadie, sino ni por una organización, sino por un sistema de primaria en el que participe todas aquellas personas que quieran hacerlo. Y una asunción y ir detrás de la persona o personas que sean elegidas al efecto como referente. Por tanto, sobre el método, Izquierda Unida lo tiene claro y no tiene ningún problema. Sobre cada organización es legítima de presentar sus candidaturas y sus candidatas o candidatos, y nosotros en su momento también lo haremos, pero creo que el proceso en estos momentos está por construir sobre bases programáticas de confluencia, y creo que en el debate de la paz y contra el rearme, mire, nosotros nos sentimos profundamente cómodos. La semana pasada vimos con satisfacción cómo las tesis de Izquierda Unida eran asumidas de manera natural por todo el espacio del grupo parlamentario del que formamos parte en el Congreso de los Diputados, cómo nos cohesionamos en torno a una proposición no de ley que presentó el Bloque Nacionalista Galego en torno a la posición contra el rearme y la espiral bélica, y también por la salida de España de la OTAN. Ustedes saben que nos constituimos como organización política precisamente abogando por la salida de España de la OTAN, que desde luego ahora menos razón de ser tiene que nunca, evidentemente. Y en este momento puedo decir que no hay diferencias
ninguna sobre esa oposición a la política de rearme y de espiral bélica que hay en lo que puede ser todo el espacio de las organizaciones que forman parte del acuerdo de investidura, estén o no en el Gobierno, y que tenemos una posición clara al respecto. Es una construcción de que la paz se construye haciendo política de paz, la vía diplomática, el respeto de las reglas internacionales y los sistemas de cooperación que nos den seguridad humana para desarrollar derechos básicos como la vivienda, la sanidad o la educación. Y sobre esas premisas somos muy optimistas en cuanto a que podemos acumular fuerza y establecer líneas de confluencia de manera natural en la lucha por la paz, contra el rearme y la escalada bélica, y por tanto desde esa concreción no nos queda más que un optimismo moderado de empezar a construir la casa por los cimientos, y estos son unos buenos cimientos. Sin lugar a dudas, la lucha por la paz, o mejor dicho, la defensa de la paz como mecanismo de funcionamiento y de dar seguridad a la población europea y española, es un camino lleno de esperanza para la confluencia y la unidad del espacio de la izquierda. Sí, es el turno de Patricia Romero, de Diario de ¿Qué tal? Buenos días. Espero que se escuche. Perfectamente, Patricia. Genial. Buenos días. Yo quería preguntarte, entiendo entonces que si usted desea un proceso democrático, Izquierda Unida estaría dispuesto a formar parte de una candidatura, de una coalición a las elecciones encabezada por Irene Montero. Y luego, en ese sentido, también quería preguntarle cómo interpretan este anuncio de ayer de Podemos, habiéndose producido una semana después del llamamiento a la unidad de Yolanda Díaz, y se lo ven precipitado, habida cuenta de que el horizonte electoral actualmente está en 2017. Gracias. Primero, nosotros vamos a apoyar el método de que sean las primarias las que decidan a las personas que deban encabezar los procesos, y esos procesos deben participar todos los miembros de las organizaciones que conformemos ese Frente Amplio, más gente a título individual. Y respetar los resultados. Digo, respetar los resultados de lo que salga quien salga. Y no sabemos ahora mismo cuántas candidatas tiene que haber o cuántos candidatos. Lo que sí tenemos claro en nuestra cultura política es que nosotros respetamos los resultados que se obtengan, como si presentamos Izquierda Unida a un candidato o candidata y gana, y pediremos que las demás organizaciones se cohesionen en torno a ella, que también es una posibilidad que se puede dar. En segundo lugar, hay que respetar la hoja de ruta de cada organización. Eso es evidente. Es decir, cada organización hay que respetarle sus procesos, y nosotros, como dijimos hace 2 semanas con Movimiento Sumar, que le deseamos suerte en la Asamblea, también le deseamos suerte y buenos debates a Podemos en la suya. Y 3, es evidente que todavía queda mucho tiempo y que a nosotros nos interesa la política. Y cuando hablamos de la política es las propuestas de modelo de país, del modelo de país que España necesita, y sobre todo la mayoría social de trabajadores y trabajadoras que ven en nosotras un instrumento de organización y de defensa de sus intereses. Y sobre ese calendario sobre el que vamos a desarrollar nosotros nuestra propuesta, dejando claro que nosotros estaremos, Izquierda Unida puede aspirar a encabezar también el proyecto, y por tanto no tiene ningún problema en que con un proceso democrático de primaria, quien gane, que eso queda todavía muy lejos, todo el mundo se cohesione. Y además celebro que las organizaciones políticas no se opongan a ese método de primarias que Izquierda Unida ha planteado. Pero nosotros no vamos a ir con nadie a solas de una construcción de un proceso político de un frente amplio. Nosotros no tenemos que elegir a nadie. Nosotros elegimos la alianza amplia al servicio de los trabajadores y trabajadoras a los que servimos. Sí, le toca ahora a Alberto Ortiz, de Diario.es. Hola, buenas. 2 preguntas, una sobre convocatoria como democracia, porque el proceso tenía entendido que terminaba en primavera. No sé si hay alguna novedad, alguna cuestión prevista respecto del cierre de ese evento, cuáles son los próximos pasos que se van a dar. Y en segundo lugar, abonando sobre el tema de la unidad y de Irene Montero, quería saber cómo interpreta el movimiento de Podemos de presentar a Irene Montero en este momento en relación al debate de la unidad, ¿no? Porque parece que está de alguna manera ligado a los anuncios que ha ido haciendo Sumar,
llamada salarial y después este anuncio de lanzamiento de candidatura. Si cree que después de este anuncio es más factible o menos de hacer una alianza unitaria. ¿Cómo interpreta el movimiento de Podemos en este sentido? Y luego, ¿cuándo cree que debería iniciarse el proceso de construir una coalición amplia, unitaria? Si cree que se deberían empezar a dar pasos ya para que digamos, la coalición esté preparada para unas posibles elecciones generales, que puede ser en 2017, pero puede ser también antes, ¿no? Muchas gracias, Alberto. En primer lugar, sobre convocatoria por la democracia, tengo que decir que estamos teniendo una profunda satisfacción en cómo se está recibiendo en los territorios donde estamos desarrollando encuentros y reencuentros de gente que nos vemos de nuevo para hablar de política, para hacer elaboración colectiva, para tener instrumentos de interpretación del mundo agitado que nos asiste y también para organizarse de manera informal, no clásica, en la línea de defensa de un modelo de profundización democrática. Usted sabe que Convocatoria por la Democracia no es ni una propuesta de coalición electoral, ni una especie de base de plataforma que tenga esas claves, sino un proceso político donde nos centramos en lo político, en lo concreto, y en el que vamos a tener una evaluación parcial esta primavera, pero no con un fin de terminarlo necesariamente en junio, sino de hacer una valoración sobre el diagnóstico de lo que hayamos visto, es decir, actos en los que hemos constatado la incorporación de gente que no solo no son militantes de Izquierda Unida, sino son ciudadanos interesados en conocer el proyecto y la interpelación y en implicarse en la defensa de los valores democráticos que ahora mismo están absolutamente amenazados por la derecha autoritaria y este avance reaccionario que hay en Europa y en Estados Unidos. Y desde esa valoración, también el segundo elemento que tenemos, que es el de la elaboración de propuestas programáticas, que nosotros lo que queremos, cuando demos por finalizada la convocatoria, en la medida en que cumplamos los objetivos, lo que queremos es volcar el patrimonio programático que se elabore en Convocatoria por la Democracia, ofrecerlo como un patrimonio que no es de Izquierda Unida, sino de un espacio que ha trascendido la propia organización para volcarlo como propuestas programáticas en el espacio común que esperemos se abra paso para los procesos electorales que vengan después. Daremos cuenta de esa evaluación parcial y de los pasos que hagamos, pero también del valor instrumental de Convocatoria por la Democracia como un espacio donde nos estamos reencontrando y donde estamos haciendo propuestas políticas que queremos volcar en ese espacio de Frente Amplio que se desarrolle ulteriormente. En segundo lugar, sobre el movimiento de una organización como Podemos, que es autónoma y tiene sus motivos para hacer y tomar la iniciativa que considere, yo sí le puedo decir mi opinión, que yo creo que era algo previsible, es decir, desde una visión de observador y atento, obviamente, e informado sobre los procesos que lleva cada organización, yo lo veo dentro de una normalidad absoluta estos pasos que se han dado y no me ha causado en modo alguno ninguna sorpresa. Lo único que sí le digo es que no tiene un condicionamiento en cuanto a que pueda cambiar las tornas respecto a la hoja de ruta que tenemos que darnos con candidatos legítimos de cada organización o sin candidatos. Es decir, creo que no ni obstaculiza ni empuja, simplemente es un movimiento que tienen en su hoja de ruta, que es perfectamente legítima y que, desde luego, puede generar de todo tipo de reacciones, pero nunca la sorpresa, porque creo que no es una sorpresa. Y, en tercer lugar, el proceso político se puede hacer con la paz como un pegamento que nos va a cohesionar en el debate de seguridad y defensa en nuestro país, porque es un debate de modelo de país. Y creo que hay mimbres que dentro de un contexto tan endemoniado como esta espiral bélica y cultura de guerra que se quiere introducir en Europa, la defensa de la paz, la oposición al rearme, el cuestionamiento de la presencia de España en la OTAN, que si no tuvo sentido nunca, ahora menos, o el de las propias bases militares en España. Hay un dato muy interesante hoy en una encuesta en la que la sociedad española ve a Estados Unidos como una amenaza para la paz. Y nuestra pregunta es ¿qué sentido tienen las bases militares de Estados Unidos, que es una amenaza para la paz para nuestro país, en territorio soberano de soberanía española?
pues ninguna, como ustedes saben, y nuestra propuesta de sustitución por bases de cooperación y de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional están ahí y garantiza pues el empleo de quienes trabajando ahora en bases de uso norteamericano principalmente, pues pueden seguir aportando, pero para una cultura de paz y de cooperación.